Mis hermanas, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Qué bueno que están con nosotros una vez más. Hoy es jueves. Ya nos encontramos en el día 29 del mes de agosto. Hoy tenemos en el Evangelio, algo muy significante. Fíjese que hoy estamos nosotros recordando la decapitación, la muerte de Juan el Bautista. Y nosotros podemos aprender mucho de este gran santo, San Juan Bautista. Podemos aprenderle su tenacidad, podemos aprenderle también su empeño por cambiar almas. Debemos también aprender lo que fue, pues podamos decirlo de esta manera, ¿verdad? El coraje, el ímpetu de decir las cosas sin importar absolutamente nada. Porque cuando Juan el Bautista predicaba, pues obviamente lo seguía mucha gente y entre esta gente, por curiosos, aunque hubiera sido por curiosidad, pero llegaban hasta donde estaba él, que eran reyes, que eran personas acaudaladas, eran personas de importancia y pues eran personas que pecaban demasiado. Está en el Evangelio de hoy, se menciona a el rey Herodes, que pecó grandemente. Nos dice el Evangelio no solamente, hoy nos dice solamente de este pecado tan grande, ¿verdad? De casarse con la hermana, de casarse con la esposa de su hermano. Y pues esto es lo que predicaba Juan. Predicaba Juan la conversión. Conviértanse porque ustedes van a presenciar la venida del Mesías, la venida de El Salvador, la llegada de este hombre a quien yo no soy digno de desatarle ni siquiera sus sandalias. Yo voy a disminuir para que él crezca. Se refería obviamente a la presencia de Jesucristo nuestro Señor. Todo esto predicó Juan el Bautista. Creo que es un gran ejemplo para que nosotros también hablemos de Dios sin importar lo que digan de nosotros, sin importar los chismes que digan acerca de nosotros, sin importar que nos llamen santa, ¿cuál es la palabra? Santuchos o santarruchos, no me acuerdo, pero nos llaman, mira, ya eres muy santo, todo esto. Entonces, mis hermanos, usted y yo vamos a seguir, a imitar a Juan el Bautista, el cual hoy estamos recordando. Hoy estamos recordando a este gran hombre, el martirio de Juan el Bautista. Vamos a dar lectura a el Evangelio, que es el de San Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 29. Herodes mandó detener a Juan y lo hizo encadenar en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con quien se había casado. Porque Juan le había dicho a Herodes, es contrario a la ley que tengas la mujer de tu hermano. En cuanto a Herodías, estaba furiosa con él y quería matarlo, pero no pudo porque Herodes tenía miedo de Juan, sabiendo que era un hombre bueno y santo, y le dio su protección. Cuando le oyó hablar se quedó muy perplejo y sin embargo le gustaba escucharle. La oportunidad se presentó en el cumpleaños de Herodes, cuando éste dio un banquete para los nobles de su corte, para los oficiales de su ejército y para los principales personajes de Galilea. Cuando la hija de esta misma Herodías entró y bailó, deleitó a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le hizo un juramento, te daré todo lo que pidas, incluso la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué debo pedir? Ella respondió, la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha se apresuró a volver al rey y le pidió, quiero que me des la cabeza de Juan el Bautista, aquí y ahora.
en un plato. El rey se sintió profundamente afligido, pero pensando en los juramentos que había hecho y en sus invitados, no quiso faltar a su palabra. Así que el rey envió de inmediato a uno de los miembros de la guardia con órdenes de traer la cabeza de Juan. El hombre se fue y lo decapitó en la cárcel. Luego trajo la cabeza en una charola y se la dio a la muchacha, y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan se enteraron de esto, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en una tumba. Palabra del Señor. Mis hermanos, nosotros, como le dije al principio, podemos aprender mucho. Fíjense que en esta, digamos, en esta lectura del Evangelio, el Evangelio nos presenta a cuatro personas, cuatro personajes. ¿Cuáles son? Herodes, Herodías, Salomé, porque así, según la tradición, así se llamaba la muchacha, y Juan el Bautista. Cuatro personajes que nos menciona San Marcos. La lucha de Herodes fue elegir entre dos bienes. Herodías sufrió porque sentía que Juan era una piedra en su zapato, le estorbaba. Salomé se mostró indecisa y se dejó explotar por su madre. Nosotros decimos en nuestro idioma callejero, por así decirlo, se dejó que le lavaran el cerebro. Y de Juan, ¿qué podemos decir? Juan sufrió porque prefirió la justicia al compromiso. Cada momento de nuestra vida es un encuentro de martirio, de diferentes maneras, ¿no le parece a usted? Mis hermanos, aunque, aunque nosotros, como todos los humanos, somos pecadores, pero nosotros tenemos en nuestra mente o en nuestros planes ¿m? Aprender más cada día y aprender de lo que es Dios, su historia. Pero también podemos aprender de sus santos. También podemos aprender de aquellos personajes que sacrificaron todo por entregarse a Dios nuestro Señor, por serles fiel hasta la muerte. Eso es lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista prefirió la muerte que otra cosa. Prefirió la muerte que renegar de Jesús. Debemos de aprender, entonces, mis hermanos, de los buenos, como Juan el Bautista, y debemos de aprender de los malos, como Herodías y Herodes. Debemos de aprender de los buenos y los malos. ¿Estamos de acuerdo? Mis hermanos, fíjese que Herodes, dice el evangelista San Marcos, que le gustaba escuchar a Juan. Le encantaba escuchar a Juan el Bautista. ¿Ok? Y por eso es que, dice al principio el Evangelio, Herodías quería matarlo, porque hablaba mucho de que lo que estaban haciendo estaba mal. Era esposa de Felipe y sin embargo, era esposa de Herodes. Juan el Bautista les decía, eso está mal. Entonces, la mujer lo odiaba a muerte. Buscaba la manera de matarlo, pero no la encontraba porque Herodes le tenía mucha estimación a Juan el Bautista. Le encantaba escucharlo. ¿Ok? Lo escuchaba. Pero hasta ahí nada más. Le gustaba escuchar a Juan y también le gustó el baile de la hija de Herodías. Aquí hay una cosa muy importante, mis hermanitos.
Herodes escuchaba a Juan el Bautista, pero nunca dialogó con él. Nunca cruzó una palabra con Juan el Bautista. Ordenó que fueran a apresarlo, ordenó que lo pusieran en una celda, ordenaba que le dieran de comer, ordenaba todo a sus criados, pero él nunca fue a hablar con él. Inclusive hasta el último momento, él no fue quien le cortó la cabeza, ordenó a uno de sus criados. Herodes escuchaba a Juan el Bautista, pero nunca habló con él. Sin embargo, Herodes, al gustarle tanto el baile de la muchacha, tomó unos segundos o minutos para dialogar con la joven. Ahí fue donde Herodes le dijo: me gustó tanto el baile que quiero regalarte algo. ¿Qué es lo que me pides? Estoy dispuesto a darte hasta la mitad de mi reino. Tú solo pide. Me encantó cómo bailaste. Ahí dialogó con la joven. A Juan el Bautista solo lo escuchó, pero nunca dialogó con él. Lo escuchaba solamente. Mis hermanos, nosotros, en este mundo terráqueo de este siglo XXI, seguimos con el mismo problema, ¿verdad? Así como Herodes. Escuchar, pero no dialogar. Escuchamos hablar de Dios y nos gusta cómo hablan de Dios las personas. Pero hasta ahí no más. No buscamos más allá, no indagamos más, no preguntamos: ¿cómo puedo hablar con Dios? ¿Cómo puedo dialogar con Dios? ¿Cómo puedo platicar con Dios? Nosotros, mis hermanos, al platicar con Dios, ganamos todo. Todo. Inclusive Dios nos concede el milagro que usted le pida. Si usted le pide una casa bonita, se la da si es para usted. Si Dios sabe que no es para usted, que al darle esta residencia usted va a echarse a perder y a olvidarse de él, no le da la casa. Nos da lo que él cree y sabe que nos va a beneficiar. Platiquemos con Dios, no solamente escuchemos de Dios. Nosotros, al platicar con el pecado, ¿qué hizo Herodes? Platicó con el pecado. Platicó con Salomé, la muchacha que bailó para el rey Herodes el día de su cumpleaños. Él platicó, pero con el pecado. Ya la muchacha se había dejado engatusar, había permitido que su mamá le clavara esa ponzoña en su cerebro, ponzoña de asesinato. Ya iba con este pecado en mente, proveniente de la mamá Herodías. Entonces, cuando el rey vio que bailó tan precioso, ahí hizo la pausa y dialogó con ella, dialogó con el pecado. Nosotros nos asemejamos a Herodes. Dialogamos con el pecado, mis hermanos. Mira, te doy este pequeño video. Está cortito. Este es un video pornográfico. Pero está cortito, pero te lo doy. Ya no pidas más. Solo vamos a ingerir esta poquita droga. Solamente por hoy. Solo vamos a emborracharnos este fin de semana. Estamos dialogando con el pecado.
estamos nosotros invitando al pecado. Estamos asemejándonos a Herodes, que dialogó con el pecado. El pecado nos pide algo que, ¿cómo lo pondré? Nos pide algo que parece tan simple. Sí, pueden ser pecados que para nosotros son pequeños. ¿Mm? Pueden ser pecados pequeños. Mira, te doy esta cerveza, tómatela. Pero no sabemos si ese que le dio la cerveza se picó, le gustó y compró más. Mira, te doy este dinero, pues lo obtuve vendiendo una droga que tenía ahí. Son pequeños, si se le puede llamar pequeños, pecados. O sea, me refiero cuando digo pequeños, pues estoy hablando en el término de que solamente lo hace usted por esa vez o dos veces, pero ya hasta ahí nomás. Pero pecado es pecado. Y el cual cositas que hacemos que son pecados nos parecen muy simples. El pecado es lo que hace. El demonio es el más pecador del mundo. Es el príncipe del pecado. Y él es el que trae el pecado a nosotros. Se nos mete en el cerebro. Y comenzamos nosotros a hacer cosas que no son cosas buenas que van en contra de la voluntad de Dios. El pecado nos pide algo que parece muy simple, pero es la conciencia. La conciencia. La cabeza de Juan el Bautista. Quizás a usted no le corten la cabeza como se la cortaron a Juan el Bautista, ¿verdad? Pero sí le arrebata el pecado su conciencia. Y al perder la conciencia, mi amigo, mi amiga, pierde todo. Muchas veces nosotros, padres de familia, abuelos, hermanos mayores, cuando vemos que alguien de nuestra familia cometió un error y el error gravísimo, usamos el término, hombre, perdiste totalmente la cabeza, ¿qué te pasa? Perdió la conciencia, perdió el sentido de la vida, perdió la conciencia, perdió todo. ¿Mm? No le hagamos caso al pecado. Salomé, la hija de la mujer de Herodes, no lo pensó. Perdió la conciencia. Si hubiera sido una muchacha con conciencia, que le importaran las personas, que le importara el ser humano, ahí le hubiera contestado a Herodes, perdóneme, pero pues yo no puedo, le hubiera contestado no a Herodes, a su mamá, cuando la mamá le dijo, pídele a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Ella le hubiera dicho, pero mamá, ¿cómo se te ocurre semejante cosa? Una persona sensata, con conciencia y con amor a sus semejantes, le hubiera dicho, no puedo pedirle yo semejante cosa, pero sin embargo, la conciencia ya la había perdido. ¿Mm? Ya la había perdido. La joven Salomé, hija de la mujer de Herodes, no lo pensó. Perdió totalmente la conciencia. Herodes prometió a la persona equivocada. Le prometió delante de toda su corte e invitados que pídeme lo que tú quieras, yo te prometo que te doy inclusive la mitad de mi reino, delante de todos. Le prometió a la persona equivocada. ¿Ok? Nosotros, ¿qué le prometemos a Dios? No nos equivoquemos. Dios está siempre para complacernos. Dios nos ama. Dios nos dice a través de su Hijo Jesucristo. Jesús dice, no son ustedes
mis hermanos, ni nada, ni yo soy su maestro, no me llamen maestro, somos amigos. Nuestro amigo Jesús está ahí con los brazos abiertos para que nosotros le prometamos que vamos a cambiar, para que nosotros le prometamos que vamos a recibir esa conversión. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que nos convirtamos ¿para qué? Para que vivamos mejor, ¿ok? Para que nosotros tengamos una vida más santa. ¿Mm? Mis hermanos, quiero nada más dejarlos con esto, con esta historia tan interesante que nos cuenta el evangelista San Marcos. Con estos 4 personajes, Herodías, Salomé, Herodes y Juan el Bautista. Aprendamos de Herodes. Aprendamos de Herodes, aunque fue malo, cometiendo tantos errores, teniendo como esposa a la esposa de su hermano y haciendo las decisiones incorrectas, pero de ahí podemos aprender nosotros. Piense, recapacite, Herodes fue malo, hizo todo lo contrario a lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide. Aprendamos de él para no ser como él, y aprendamos del bueno, Juan el Bautista, el que siempre gritaba en el desierto: preparen el camino del Señor, arrepiéntanse, arrepiéntase y conviértanse, sin importarle echarse como enemigos hasta a los reyes y los más opulentos o los más ricos. Vamos a aprender de Juan el Bautista. Mis hermanos, ¿estaríamos dispuestos a morir por nuestra fe como estos cristianos? Bueno, como Juan el Bautista. Como muchos de los apóstoles también murieron por Cristo. ¿Mm? Mis hermanos, hoy pidámosle a Dios que nos aumente la fe, que nos permita ser como Juan el Bautista, que nos permita ser como Juan el Bautista, lleno de fe y lleno también de compromiso, de fidelidad y sobre todo de un coraje enorme para decir las cosas. No es que no me refiero que siempre andaba de mal humor, ¿okay? Tenía valentía, digámoslo de esa manera, para para decir las cosas y para preparar el camino del Señor. Les deseo paz, felicidad y salud. Que todo esto les acompañe. Amén. Hasta acá escuché que dijo amén.